Bueno, buenas tardes, Hansel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Licenciado en la Ciencia de la Comunicación, egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Trabaja en Radio Oriental, 770 AM, y tiene su canal de YouTube Periodismo con Hansel. Es un periodista que ejerce la profesión independientemente. Hoy es un día muy especial aquí en Uruguay porque, bueno, hoy es el día en donde fallece el expresidente José Pepe Mujica, una figura muy importante en el Uruguay y también en todo el mundo, en donde, bueno, el planeta entero está hablando, ¿verdad?, recorriendo esta noticia, y si hay un líder político, ¿no? Yo diría que el líder más importante que tuvo la izquierda uruguaya y uno de los líderes más importantes que tuvo la izquierda en América del Sur y del mundo. Así que, bueno, estamos viviendo momentos en donde llegan saludos, mensajes de varios líderes del planeta. Por supuesto que el Uruguay está de duelo, ya se ha decretado duelo nacional y estamos atentos, ¿verdad?, a todo lo que vaya sucediendo. Recordemos que Uruguay está viviendo un nuevo gobierno del Frente Amplio encabezado por el presidente Yamandú Orsi. Yamandú Orsi en su campaña electoral estuvo acompañado en todas, pero absolutamente en todas sus instancias públicas de campaña, justamente con José Pepe Mujica, el cual fue su cabeza de batalla, su líder, su referente, y de hecho en más de una ocasión, cuando me tocaba cubrir, ¿verdad?, actos del Frente Amplio para la campaña periodística dentro del programa que llevaba Radio Oriental y en mi canal de YouTube Periodismo con Hansel, siempre estaba Pepe Mujica dando sus mensajes y sus saludos, y bueno, ni que hablar que fue un elemento muy clave para que todas las personas se inclinaran, ¿verdad?, a favor de Yamandú Orsi, porque de alguna manera el Frente Amplio trató de hacer entender de que Yamandú Orsi iba a ser la continuación de las ideas de José Pepe Mujica. Ahora solamente resta ver cómo le va a ir a este nuevo gobierno que hace poquito que empezó. Recordemos que el 1 de marzo recién asumió el presidente Yamandú Orsi. Contanos un poquito de los hitos que tuvo el gobierno de Pepe Mujica. Lo que de alguna manera trató de encarnar José Pepe Mujica, ¿verdad?, en su política dentro de aquí de Uruguay, fue la austeridad, ¿no? De alguna manera trató de demostrar de que el Uruguay tenía carencias de todo tipo, y de alguna manera él, con su investidura y con el personaje que él encarnaba dentro de la política uruguaya, porque sin lugar a dudas ha sido un personaje de preponderancia, ¿verdad?, en la historia nacional del Uruguay, trató de mostrar de que, bueno, no es necesario tener cantidad de riquezas, artilugios que siempre está caracterizada la clase política o la casta política o el sistema político del Uruguay y también del mundo, ¿no? Porque no es común ver a un presidente vestir como vestía el Pepe, con ropa que quizá usaba cualquier ciudadano, o bueno, manejar su auto muy característico, o cuando se mostraba también con su perrita que le faltaba una pata, y bueno, y en donde vivía. Él mostraba de alguna manera la austeridad. Ahora, cuando vamos a analizar la política en sí, de lo que él realmente cristalizó sus objetivos a cumplir cuando le tocó ser gobierno del Uruguay, que recordemos fue el segundo gobierno del Frente Amplio de la izquierda en Uruguay. Primero fue Tabaré Vázquez, cuando asume como presidente de la izquierda del Frente Amplio, y después le sigue Pepe Mujica a partir del 2010 hasta el 2015. Ahí uno empieza a ver que, bueno, muchas de las cosas que él pregonaba o intentaba realizar no se pudieron concretar. Estamos hablando de, bueno, tratar de que el Uruguay sea un país más justo para todos. Hoy, por ejemplo, tenemos las mismas carencias que hace 30 o 40 años, ¿no? Si bien se han mejorado algunos índices, seguimos siendo un país con muchas cosas para mejorar, y luego de 15 años de gobierno de izquierda uno pensaba que muchos problemas profundos, ¿verdad?, como es el tema de la vivienda, como es el tema de la educación, como es el tema de los salarios, si bien hubieron alguna mejora, se quedó con gustito a poco, ¿verdad?, el uruguayo, teniendo en cuenta el contexto histórico que vivió el Uruguay, tanto Uruguay y la región, ¿verdad?, porque recordemos que cuando fue el presidente Pepe Mujica, en la Argentina también gobernaba la izquierda, en Brasil también, era el auge en todo su esplendor de Venezuela, de la Venezuela de Chávez, después vino Maduro, y se esperaba que, bueno, en ese contexto internacional, en donde no había guerras, no hubo pandemias, quizás alguna sequía, pero bueno, solucionable para aquellos años por la bonanza económica que hubo, se esperaba que, bueno, se eliminaran muchos asentamientos y se mejorara muchísimo. A raíz de esto, ¿verdad?, es que Pepe Mujica es muy amado en Uruguay,
pero también muy odiado, a raíz de, bueno, de muchas cosas que no se lograron realizar, y también, bueno, recordemos el pasado que tuvo José Pepe Mujica en la guerrilla, ¿no? Él perteneció al MLN Tupamaros, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, lo que sería en la Argentina el grupo Montoneros o similares, y bueno, por supuesto que esto abre mucha polémica, porque por supuesto murió gente de los dos lados, ¿no? Murieron militares, murieron guerrilleros y murieron personas inocentes, y bueno, José Pepe Mujica por supuesto que estuvo involucrado en varios asesinatos también, y en la guerrilla, en todo lo que fue la dictadura militar y previo a que llegara la dictadura militar. Eso también hay que mencionarlo porque, bueno, la dictadura militar llega en consecuencia de lo que era el Uruguay antes, ¿no? De enfrentamientos en diferentes partes del Uruguay, que todos sabemos, Uruguay característico de ser un país tranquilo y, bueno, de una vida común, normal. Así que, bueno, como les digo, José Pepe Mujica, una persona muy querida en el mundo, yo creo que también en la Argentina, pero también aquí en Uruguay se dividen las aguas mitad y mitad, porque la mitad lo ama y la otra mitad no lo quiere para nada, y recuerda muy bien, bueno, sus 5 años de gobierno, que fue con gusto a poco. De hecho, cuando vuelve a ganar después la izquierda, vuelve Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez dice que encontró peor el gobierno de José Pepe Mujica que cuando lo recibió de José Valle, ¿verdad? De Jorge Valle, que era el presidente de Colorado, y el Uruguay en aquel momento había tenido la crisis del 2002, un contexto internacional muy complicado, venía la Argentina del 2001, ¿verdad? Y el Uruguay venía muy complicado, y sin embargo Tabaré Vázquez hace esa publicación, ese comentario, ¿verdad? Está escrito en los libros, que recibió el Uruguay de Pepe Mujica en peores condiciones que cuando lo recibió del presidente de Colorado, Jorge Valle, que venía a Uruguay de salir de una crisis como lo fue la crisis del 2002. Me sorprende lo casi igual que es la historia en Uruguay también que en la Argentina, ¿no? Porque dijiste que la violencia y las muertes y demás venían antes de lo que fue la dictadura, ¿no? Y acá pasaba exactamente lo mismo. Digo, acá la izquierda siempre empieza a contar la historia desde el 76, que se da el golpe de Estado en Argentina, y sin embargo las muertes y las desapariciones forzadas venían antes del 76. Y había tipo una guerra civil. Totalmente, Jonathan. Esto hay que verlo, ¿verdad? Periodísticamente, que es un acto conjunto, ¿no? Esto pasa en Argentina, esto pasa en Uruguay, seguramente debe pasar en otros países de América del Sur, de que, bueno, la historia se cuenta en cuotas, ¿no? Por pedacitos, y bueno, el sistema educativo uruguayo, tanto primaria como secundaria, hay páginas de la historia que todavía no se trabajan en profundidad. Yo trabajo en la educación, además de dedicarme al periodismo, y créanme que tanto como estudiante en mis épocas, como ahora, con varias reformas educativas, el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou, por ejemplo, realizó una reforma educativa, nadie habla nada de lo que sucedió en la dictadura y previo a la dictadura, pero esto hay que decirlo, esto es una complicidad total, al menos en Uruguay, del sistema político, porque hay un pacto de silencio total, ¿verdad? Otra de las cosas también que se le echa en cara a los 15 años del Frente Amplio, que ahora este nuevo gobierno de Yamandú Orsi va a estar bajo la lupa, es el tema de los desaparecidos. ¿Cómo se pudo profundizar tan poco por el tema de los desaparecidos? ¿Qué pasó? Y bueno, recordamos la famosa frase de José Pepe Mujica, que cuando tenía el Frente Amplio mayoría parlamentaria, estaba en la justicia, estaba en la mayoría de las intendencias de los departamentos del Uruguay, era el momento para ir por toda la verdad, si se quiere así llamarlo, ¿verdad? Y terminar con esa herida muy triste de la historia uruguaya, el tema de los desaparecidos de la dictadura. Y José Pepe Mujica dijo que a los militares no había que juzgarlos porque eran muy viejitos, había que tratarlos bien. Imagínense cómo explotó la izquierda, lo cual, viéndolo a distancia, objetivamente y periodísticamente, no hay dudas de que hubo y hay todavía un pacto entre ambos bandos, porque esto generaría, ¿verdad?, muchas idas y vueltas, y cambiaría muchas cosas en los libros de historia del Uruguay, y yo creo que también de la Argentina, porque ese contexto también estuvo influenciado por ese proceso guerrillero y militar en la vecina orilla, en la Argentina, también si se quiere en Brasil, en Perú, en Bolivia. Así que bueno, mucha polémica. Yo creo que va a pasar todavía mucho tiempo para que se empiece a hablar a fondo de lo que hizo José Pepe Mujica y sus compañeros en la época de la guerrilla, cuando trabajaron con los Tupamaros, en los enfrentamientos en el Uruguay democrático, después lo que pasó en la dictadura y en la pos, ¿verdad?
Así que bueno, es una figura muy, muy polémica en el Uruguay. Por supuesto que hay gente que la quiere, pero hay mucha gente que no le gusta para nada la figura de Pepe Mujica. Así que bueno, en Uruguay las aguas están totalmente divididas. Contame cómo viene Uruguay y qué repercusiones tuvo el giro de 180 grados que tuvo Argentina en materia política. Bueno, la verdad, mirá, aquí en Uruguay ha sido una sorpresa, yo diría que grata, porque estábamos muy acostumbrados en Uruguay, y creo que en Argentina también, a ese dualismo, ¿no? De izquierda, derecha o centro derecha, si se quiere, y ya era más de lo mismo, ¿no? Aquí en Uruguay, por ejemplo, es un país, a diferencia de Argentina, muy estático, muy lento, es todo muy, muy lento. Entonces los grandes cambios en Uruguay demoran muchísimo llegar. Hay que tener mucha paciencia para que llegue un cambio profundo al Uruguay. Imagínense que cuando ganó el Frente Amplio por primera vez fue recién en el siglo XXI. Antes era gobierno colorado y gobierno blanco, un siglo entero fue así, y recién en el siglo XXI, poquitos años pasando el 2000, recién el Frente Amplio llega a ganar y tuvimos 15 años de Frente Amplio. Lo que pasó en Argentina fue una sorpresa a nivel mundial y por supuesto nosotros no nos terminamos de sorprender, ¿verdad? Porque fue un hito histórico, ¿verdad? Lo que logró el gobierno de Javier Milei y todo su equipo, un partido joven, un partido que, bueno, no tenía antecedentes de gobierno, que no tenía estructura y que logre, ¿verdad?, eliminar en la contienda política, ganarles, mejor dicho, a estructuras pesadas como el peronismo y también la estructura de Mauricio Macri, o que hoy estamos viendo que Mauricio Macri está muy enfrentado con Javier Milei después de ser su socio, nos llama poderosamente la atención y nos muestra que, bueno, se están produciendo cambios a nivel mundial, ¿no? Lo estamos viendo también en Estados Unidos, con la llegada, el retorno, la vuelta de Donald Trump, ahora lo que está pasando en Argentina. Y Uruguay, bueno, Uruguay sigue fiel a su tradición, a su historia. En Uruguay, para que haya un cambio muy profundo como lo que acaba de suceder en Argentina, va a pasar mucho tiempo, ojalá me equivoque, porque yo creo que los cambios, independientemente del signo político, son buenos. Yo creo que quedarse mucho tiempo en el poder es muy malo, le ha pasado al Partido Colorado, le ha pasado al Partido Nacional, y le pasó, por supuesto, al Frente Amplio con los 15 años de gobierno. El poder le sienta mal a los políticos, es como que se acostumbran al poder y, bueno, se olvidan de las promesas que las tienen que hacer realidad. Yo veo con buenos ojos lo que está sucediendo en la Argentina, me imagino que no es fácil, porque la Argentina viene de un proceso muy lapidario, ¿no? Una economía destrozada, mercado laboral también por el suelo, y bueno, creo que va a llevar tiempo reconstruir eso, pero vemos desde aquí que se están haciendo cambios profundos para tratar de revertir la situación, y eso aquí en Uruguay no sucede. En Uruguay se tiene un concepto de que Uruguay es un país en donde se vive súper bien, y créanme que no es así. Tenemos altos índices de pobreza, aproximadamente un 17% de pobreza para un país de 3 millones de habitantes. Es un disparate. Acá los políticos... de pobreza es un disparate. Claro. Y salarios, ¿verdad?, que no condicen con el nivel de costo de vida que tiene el Uruguay. Alquilar en Uruguay sale muy caro, tenemos muchos impuestos, estamos muy regulados por el Estado, asfixiados totalmente por un Estado que no termina de crecer. Ojo, no estoy en contra de que se elimine el Estado, para nada. Yo creo que el Estado tiene que estar presentes en lugares en donde, bueno, es fundamental para la población, en donde, bueno, se necesita quizás una presencia, ¿verdad?, firme en determinados servicios. Pero no puede ser que año tras año, luego de cada contienda política, se llene de amigos, de acomodos, y este elefante gigante lo sigamos pagando todos los uruguayos, que, repito, somos un país de 3 millones y estamos con la soga hasta el cuello. Vendría a ser prácticamente como la cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sí. Y acá ya te digo, somos un país que históricamente se dedicó a la ganadería, un país agrícola. Bueno, ahora está cambiando el sistema de producción, la matriz productiva, nos están llamando un país forestal, lo cual ha sido una tragedia, ¿no? Sí. Vinieron estas celulosas, estas plantas, estas corporaciones internacionales que no han hecho otra cosa más que llenarse los bolsillos, y bueno, por supuesto que han contaminado ríos, lagos, lagunas, lo que se imaginen, ¿no? Y han pagado multas que son un chiste, ¿no?, para una corporación, por supuesto con el aval de los políticos. Estas corporaciones llegaron con la veña del Frente Amplio, en su momento gobernaba el presidente Tabaré Vázquez. Ustedes recordarán cuando los amigos de izquierda, ¿verdad?, Tabaré Vázquez
y Cristina Kirchner. Los Kirchner le cortaron los puentes al gobierno de Tabaré Vázquez. Era insólito, ¿no? Cómo los hermanos se iban a pelear por unas papeleras. Bueno, imagínense los intereses económicos que habían en ese momento y no sabíamos nada. Bueno, hoy está a la vista. Se prometían que iba a haber muchos puestos de trabajo, no es así, es un grupo muy reducido que trabaja allí y encima muchos finlandeses, extranjeros, es decir, que no se capacitan a los uruguayos para que trabajen en esas mega nacionales, corporaciones que vienen de otros países a instalar acá sus empresas y bueno, terminamos con un Uruguay que está matando su producción, la industria en Uruguay cada vez sufre más, está desapareciendo y ahora el riesgo que tenemos es que estamos a punto, bueno, de perder también esas riquezas naturales. Sin ir más lejos, el agua. Luego de sufrir una sequía histórica en el Uruguay, en donde no teníamos agua potable, lo cual es inaceptable un país como Uruguay que se encuentra en él, uno de los acuíferos más grandes del planeta. Así que bueno, esa es la situación que tenemos y redondeando creo que bueno, la Argentina está caminando un camino nuevo, no solamente aquí en la región, sino en el mundo, y yo creo que el mundo está expectante para ver cómo continúa esta historia que han iniciado ustedes, hermanos argentinos. Consideramos también que es la última oportunidad, ¿no? Después de tantos fracasos, ¿no? Tenemos más o menos una historia parecida. Después de tantos fracasos político, económico, cultural, social, digo, viste, siempre es la última oportunidad, porque si no es ahora, ¿cuándo, no? Después de 200 y pico de años de historia. Totalmente. Igual veo algo que desde aquí me preocupa muchísimo. Ustedes me lo dirán, ustedes que trabajan como periodistas allí en la radio, investigan y están con el día a día de las noticias. Veo también que este nuevo gobierno se lleva muy bien con los periodistas, lo cual me llama mucho la atención, ¿no? No sé cómo se está viviendo ese clima allí. Lamentablemente pasa eso, sí. Lo que tiene acá que el periodismo históricamente, el periodismo de las grandes corporaciones, de los grandes medios de comunicación y demás, siempre en Argentina se ha encargado de operar a los diferentes gobiernos, ¿no? Tal cual. A ver, acá cayó en su momento, en 2001, debes acordar de la Rúa, cae también Sí. por gran parte de la culpa de que caiga un presidente que ha sido votado por la gente, justamente por el periodismo. Hoy los periodistas, los grandes periodistas de los medios de comunicación, te puedo decir, Antonio Laje, Eduardo Feynman y demás, Real. estaban festejando cuando un presidente democrático se estaba yendo en helicóptero, ¿no? Y son los mismos que ahora que te dicen a De la Rúa lo voltearon, y ellos fueron, gran parte de la culpa también la tuvieron ellos. Entonces, eso muchas veces uno le comprende al presidente cuando se enfrenta al periodismo. Yo creo que no es la manera de enfrentar el periodismo así, pero gran parte de la razón la tiene justamente el presidente, porque el periodismo siempre respondió a intereses de políticos o de que le ponga la plata y demás. El periodismo no es más como somos nosotros, como sos vos, que tenés tu visión. Vos a la gente le contás lo que pensás, lo que ves, lo que sentís. El periodismo no, el periodismo es un robot que, acorde al sobre que le den, es el tema que va a hablar. Generalmente pasa eso, no sé cómo será en Uruguay, pero acá pasa eso y el periodismo tiene muy mala imagen acá en Argentina. Y está teniendo cada vez más éxito tienen estas plataformas. Acá en Uruguay también pasa eso del sobre, con la diferencia que aquí en Uruguay prácticamente está prohibido hablar, ¿verdad? Algo que hay que destacar, que en Uruguay el periodismo de investigación, esto no lo vas a escuchar de muchas voces, pero yo te lo puedo decir porque como tú anunciaste al inicio, al presentarme, yo hago periodismo independiente. El periodismo de investigación en Uruguay prácticamente está prohibido. Nunca vas a encontrar una investigación a fondo de un político, nunca vas a encontrar una investigación a fondo de un intendente. Y cuando aparece que surgen, que determinado político no pagó un impuesto hace muchos años, que determinado político acomodó a la sobrina o acomodó al hijo, es porque seguramente a ese periodista se lo hayan pedido desde la vereda del frente. Pero si no, genuinamente, que como nace del periodista a la hora de investigar para ofrecerle al pueblo, ¿verdad?, a la gente, al ciudadano, de a pie para que saque sus propias conclusiones, no existe. Sin ir más lejos, a un periodista de aquí de Uruguay que tenía un programa en un canal de televisión abierta hace muchísimos años, que más o menos intentaba hacer periodismo de investigación, aunque con mucho sesgo, ¿no? Porque era muy oficialista del gobierno anterior, le terminaron levantando el programa, ¿no? Porque él era muy flechado hacia el partido de la coalición republicana, el partido que lideraba el expresidente Luis Lacalle Pou,
y bueno, todo el mundo sabía, porque ya se palpitaba que iba a ganar el Frente Amplio, volvía el Frente Amplio, y él, por supuesto, se iba a dedicar de lleno a investigar eso a fondo, ¿no? Cualquier mínimo error, él lo iba a investigar a fondo. Bueno, el canal le dio de baja a este periodista desde antes que asumiera el nuevo gobierno, para que ustedes vean, y había un programa solo en televisión abierta, estamos hablando, que más o menos se dedicaba a eso. Entonces, aquí en Uruguay no es bien visto el periodismo de investigación, es toda una nube, es toda una fantasía, y cuando se ve que hay alguna investigación, algún indicio, es porque hay un carpetazo con información, algún pedido, y eso, por supuesto, nadie lo va a decir, porque Uruguay es muy pequeño, y eso yo creo que desde aquí lo envidiamos sanamente, ¿no? En la República Argentina, porque vemos que han investigado a fondo. Hace poquito, bueno, falleció el gran periodista Jorge Lanata, en donde en su momento yo recordaba ver sus investigaciones y completísimas, ¿no? Con imágenes, con editoriales, con un equipo de periodistas jóvenes en aquellos años, en donde, bueno, muchas de sus teorías o de sus investigaciones hoy ya están cumplidas, ¿no? Fueron hechas realidad y la justicia está trabajando sobre esas investigaciones. Eso en Uruguay es impensado. Bueno, de hecho, ya que cito a Jorge Lanata, quizás más de un hermano argentino no lo sabe, Jorge Lanata, una estrella en Argentina en el periodismo, viene en su momento, hace ya varios años, a Uruguay a hacer un programa de investigación, similar como lo hacía en Argentina, en Canal 12, un canal de televisión abierta, y no duró ni 6 meses. Se fue antes Jorge Lanata porque lo hicieron irse. O sea, para que tengan magnitud de lo que es Uruguay. Yo sé que en Argentina ustedes nos ven con buenos ojos, que es un Uruguay, un país tranquilo, un país, un montón de cosas lindas, ¿no? Pero bueno, hay que ir más a fondo, hay que ir más allá de Punta del Este, hay que ir más allá de las ciudades lindas, de Colonia, de Sacramento, que yo sé que es muy lindo también, y no quedarse solamente con el paseo en buquebús, sino que hay que adentrarse y hablar con la gente de a pie, ¿no? O con periodistas que, como tú dices, Jonathan, no pertenecen a esas corporaciones, ¿no? Créanme que van a encontrar muchas sorpresas que no llegan, ¿no? No llegan, quedan en ese cuello de botella y no llegan a la Argentina para que vean lo que, bueno, realmente es el Uruguay. Yo lo que les digo es esto, somos un país pequeño, con un puerto muy importante, con salida al Océano Atlántico, un país con el clima ideal, la tierra perfecta, ganadera, plantamos lo que sea y crece, y bueno, y sin embargo, tenemos un 17% de pobreza y salarios, más de 1 millón de uruguayos cobrando 29.000 pesos. Es muy difícil. Créanme que no es muy justo. Y ya pasaron en Uruguay todos los gobiernos, un siglo entero de gobiernos tradicionales, 15 años de izquierda con bonanza económica, que se esperaba que la izquierda quizás meta el hueso a fondo, y no fue así. Y bueno, y vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Con este nuevo gobierno de Yamandu Orsi, que hasta el momento no hemos visto ningún cambio profundo, si bien recién comenzó. Pasó también este nuevo invento llamado Coalición Republicana, y mucha gente dice que, bueno, perdieron por tibios, ¿no? Y yo creo que fue así. Por algo duraron solamente un gobierno y volvieron a votar al Frente Amplio. Así que, bueno, los cambios profundos en Uruguay, nadie se anima a hacerlos. Los periodistas no se animan a hacer investigaciones a fondo, y si la hacen es porque hay algo por detrás. Pero yo creo que hay que apostar a estos canales alternativos. No soy el único en Uruguay que se anima a hacer periodismo independiente, pero somos pocos, ¿verdad? Somos pocos porque te silencian de alguna manera. Así que bueno, yo los felicito a ustedes por el trabajo que están haciendo, y yo creo que bueno, este trabajo en conjunto que estamos haciendo en ambas orillas de hacer periodismo independiente, hay que replicarlo y hacer que llegue a cada rincón de nuestro país. Primero que nada, te quería preguntar, antes me corrijo, no sabía que preguntabas de los periodistas, yo entendí los peronistas, error mío, disculpa, error mío. No, te quería preguntar, ¿cómo es que ahora que contás lo de Uruguay, uno entra al ranking de Heritage de libertad económica y figura a Uruguay como una economía libre? Y después, por lo que vos contás, está lleno de impuestos. O sea, hay algo que no se entiende. Más o menos, ¿por qué es que se vende eso de Uruguay cuando después vos mismo estás contando que no es así? Bueno, mirá, es interesante lo que tú me estás preguntando. Es una formidable pregunta, porque yo algo que siempre hago comúnmente, con mi esposa, que aprovecho de decir, mi esposa es argentina, así que vemos muchísimo, ¿verdad?, los informativos argentinos,
Y siempre cuando hablan de Uruguay aparece una gráfica y es increíble, ¿no? Como Uruguay aparece en el primer lugar, en el segundo, estamos llenos de medallas, estamos llenos de trofeos, ¿no? Con la economía perfecta, el mayor índice de libertad, el menor índice de pobreza, que hay que decirles también que se realizó un cambio en la medición de la pobreza en Uruguay, porque daba menos la pobreza, daba mucho menos, daba menos del 14% la pobreza, menos del 10% la pobreza. Hicieron unos cambios porque decían que no podía ser y bueno, llegó al 17%. Ahora yo digo, si realizaran más cambios en los parámetros, en las mediciones, yo creo que quizás en esos rankings, en esas posiciones que aparecemos allá arriba, seguramente caigamos profundamente. Entonces yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Que también lo hablo en la educación con mis alumnos. Aprendan a cuestionar y a investigar y a ver con sus propios ojos, investiguen. Porque si siempre vamos a estar conformándonos con estadísticas, con archivos armados, que muchas veces esas encuestas o esos rankings las hacen corporaciones, las hacen organismos que financian gobiernos, bueno, hay que sospechar un poquito, ¿no? Yo lo que siempre pido es investigar a fondo. En Uruguay te pongo este dato, mirá, hace poquito, en el gobierno pasado, el año anterior, se realizó un plebiscito que era por la seguridad social. Cuando hablamos de la seguridad social, estamos hablando del sistema de jubilaciones, que ya aprovecho a compartirles a ustedes que es algo que lo va a trabajar la Argentina, este nuevo gobierno o el próximo, es algo que ya viene la orden de arriba, de que, bueno, hay que rever el tema de las jubilaciones. En Uruguay se habló el año pasado y había una papeleta blanca que decía sí. ¿Qué significaba esa papeleta blanca de sí? Bueno, significaba que se bajara la edad jubilatoria. ¿Por qué? Porque el gobierno de Luis Lacalle Pou nos aumentó la edad jubilatoria de 60 a 65 años. Te obligan. Ya la libertad desaparece, ¿no? Bueno, te obligan a trabajar 5 años más. No importa si tenés 50 años y no conseguís trabajo. Ya con 30 años, 40 años, al menos acá en Uruguay, es muy difícil encontrar trabajo. Estás meses o años para encontrar, un año fácil para encontrar trabajo. Y las facturas siguen llegando, ¿no? Te llega la factura de alquiler, la luz, el agua. No es que encontrás trabajo enseguida. Bueno, no importa. Te aumentan 5 años más la edad jubilatoria. También se pedía que las jubilaciones mínimas se equiparen con el salario mínimo, porque tenemos jubilaciones de hambre aquí en Uruguay, ya que se habla tanto que Uruguay está siempre en las mejores economías y te hacen el algoritmo con los dólares, tantos dólares, salario mínimo Uruguay. Bueno, claro, hay que comparar ese salario mínimo en dólares con cuánto sale un alquiler en Uruguay, en dólares. Sí, claro. Y también sumale cuánto te sale la canasta básica, los alimentos, en dólares. Bueno, ¿con qué te vas a quedar? Con nada, no te da, tenés que elegir. Si comprar determinados productos de la canasta básica, pagar alquiler y empezás a hacer malabares. Bueno, ahora me perdí un poco. Me perdí un poco, porque no por sé. Esa papeleta blanca de sí se pedía que se trate de solucionar esos temas sociales que ningún gobierno hizo. Bueno, a partir de ahí empezaron a bombardear con esas gráficas que vos mencionás, ¿verdad? Los organismos hablan que el riesgo país se va a desplomar, que el dólar se va a disparar. Asustaron a la población. Porque la papeleta blanca al final no salió, recibió casi 1 millón de votos, pero faltó muy poquito para que saliera. Y miren lo que estábamos hablando, ¿no? De igualar la jubilación mínima, jubilaciones de 15.000 pesos. ¿Qué podés hacer con 15.000 pesos si un alquiler acá de una vivienda te sale, un apartamento, un monoambiente te sale 20.000 pesos? ¿Qué podés hacer? No, nada. No podés hacer nada. Entonces, miren lo que estamos hablando. Bueno, se bombardeó por todos estos medios tradicionales de que la papeleta blanca no podía salir de ninguna manera y aparecieron todos esos rankings que ustedes ven y los muestran seguramente en muchos de sus canales abiertos para, bueno, asustar a la población. Entonces yo la conclusión que te hago es, venite a Uruguay 1 semana, 2 semanas, por supuesto, yo sé que es lindo Punta del Este, yo sé que es lindo Maldonado, tenemos Colonia que es hermoso, el norte de Uruguay, la gente del interior es hermosa, muchas costumbres lindas, de hecho Uruguay y Argentina compartimos muchas tradiciones, el asado, el mate, todo. Todos los políticos tienen casas allá. Vayan a Montevideo, recorran el centro, van a ver mucha gente durmiendo, a metros nomás de la torre ejecutiva, que es donde está el presidente trabajando. Entonces créanme que esos rankings yo sospecharía muchísimo. Hansel, tenemos que cerrar ya. No, yo quería felicitarte a vos, porque aparte no nos ponemos a la misma altura porque vos sos un periodista hecho y derecho, estudiaste y demás. No, por favor, nosotros ustedes somos también lo son.
Nosotros, Ustedes también lo son. nosotros hacemos Gracias. política, ejercemos quizás, pero tratamos de dar un mensaje desde la opinión, no desde la teoría quizás, pero desde lo que pensamos, desde lo que vemos y demás, y creo que igual hacemos un gran trabajo en conjunto, andando vos allá como nosotros acá, y eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque le ofrecemos a la gente otra alternativa para informarse, para formar una opinión. Ya no son los mismos de siempre lo que forman la opinión de la gente, y eso está buenísimo. Así que nada, quiero felicitarte también por eso. Bueno, vamos arriba. Yo los felicito a ustedes por tener la posibilidad, ¿verdad?, de expresarse y de llevarles, créanme, un poquito de realidad, ¿no? Quizás más de uno estará diciendo, ¿será real lo que está diciendo este periodista? Bueno, yo les digo esto: vengan a Uruguay, recorran la avenida 18 de Julio, ni les digo que vayan a la periferia, ¿no? No, vayan a la principal avenida, la de ustedes es la 9 de Julio, bueno, la nuestra es la 18 de Julio, se bajan de Buquebús o de Colonia Express, bueno, estoy tirando el chivo, perdón, pero se bajan de donde sea y recorren, créanme, recorren la avenida principal y ya van a tener el verdadero pantallazo, lo que no te dicen los medios tradicionales y lo que no te muestran esas estadísticas o esos rankings que te muestran Uruguay como la panacea. Y yo les digo esto también: Uruguay es un buen país para poner los ahorros, y también le han dicho que es la Suiza de América. Sí. Bueno, recuerden que la verdadera Suiza, en Europa, los nazis guardaban el oro, no cayó ninguna bomba. Entonces, quizás por algo siempre catalogan bien a Uruguay, ¿no? Quizás hay muchas cosas guardadas aquí y a nadie le interesaría mostrar la realidad de Uruguay, ¿no? Así que bueno, los invito a recorrer Uruguay y a realizar sus propias investigaciones. Bueno, fue un placer. Síganlos, aquellos que lo están escuchando, en Periodismo con Hansel, su canal de YouTube. Hansel Yurramendi, periodista desde el Uruguay. Fue un placer tenerte aquí presente. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Saludos a todos ahí. Saludos. Vamos arriba. Saludos. Chau. Esto fue Planeta República.